Revolución Francesa construye estas herramientas de la violencia, estas tecnologías de la violencia, que era un poco lo que le mostraba la guillotina, ¿no? Y fíjense que eso llega a Cartagena también. Recuerden, acá podemos ver esta imagen acá en la esquina inferior derecha, que es una ilustración del Museo Histórico de Cartagena, que en su momento fue el Palacio de la Inquisición o el lugar donde el inquisidor, en ese momento de la Inquisición de Cartagena, vivía. ¿Y qué era el inquisidor? Era el que decidía quién respondía a los valores digamos, de esa Inquisición, de esa ideología española, ¿no? Y que inevitablemente esa ideología española respondía a creer en Dios, ¿no? Y que si eras negro no tenías derechos, si eras negro no eras persona, si eras negro no eras ciudadano, si eras mujer y tenías un conocimiento, no, tampoco eras ciudadana, sino que eras bruja, entonces había que quemarla, ¿no? Entonces se comienza también con esa Inquisición a trabajar con estos elementos de la tortura para decidir quién es bienvenido a esta sociedad y quién no, ¿no? Entonces, en ese lugar, yo creo que no sé si han ido, sería bueno que vayan al Museo Histórico para que comiencen a entender un poco la historia cartagenera y vean cómo la violencia fue un elemento importante para dividir a la sociedad y decir quién eran ciudadanos y quiénes no. Y esto se da, obviamente, mucho antes de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa ya tiene unos valores humanos muy claros. En cambio, en estos momentos, la Inquisición no tenía muy claros los valores humanos, creía que los humanos solamente eran unas personas y había otro grupo que no podía pertenecer a la humanidad, no eran humanos, que eran, digamos, por eso existe esto de la esclavización, donde se dice que un esclavo es una persona que solamente está ligada al trabajo, no se le paga por lo que trabaja y a la vez no tiene, digamos, posibilidad de acceder al cielo, ¿no? Porque si no tienes alma no puedes llegar al cielo. Entonces también es un discurso que está muy lleno de la Iglesia Católica. Aquí también podemos ver un poco esta simbología donde está la cruz, donde hay una espada y la rama de olivo, y que representa el perdón de los arrepentidos y la espada del castigo a los herejes, ¿no? Hereje es esa subjetividad que no era legitimada por la Inquisición. Igual, si no creías en el Dios de los católicos de esa época de la Inquisición, pues tenías que ir a la horca, te decapitaban o sufrías de vejámenes y no hacías parte de la sociedad, ¿no? Entonces eso es súper importante y nos damos cuenta de que también la violencia es un elemento que trata es siempre de distinguir, hacer una distinción y de dividir a la sociedad, ¿no? Bien. Benco Viejo hace parte de esta época colonial y de la Inquisición porque se escapa de esa idea de que el esclavo no puede ser una persona independiente eh, y se escapa y llega a un lugar que hoy conocemos como Palenque y es súper importante por ese hecho de que Benco Viejo ve y posibilita la idea de que sí, aunque yo sea negro y aunque ustedes me digan que yo no tengo posibilidad de ser alguien y de llegar al cielo y no tener alma, pues yo creo que sí y que no y que la violencia no es lo único que me va a construir como sujeto, como ser humano. Y entonces se va, pero después, mucho tiempo después, es encontrado allá en el Palenque y es, como dice en el texto, es ahorcado y descuartizado, eso es en el 1621, y ejecutado por el gobernador Gracias Girón, un español inquisidor. Entonces es súper importante esto también. Fíjense cómo la violencia sigue construyendo lo político y todavía no acepta que todos podríamos vivir en un mismo espacio, ¿cierto? De que hay unas personas, hay sujetos importantes y hay sujetos no importantes, hay sujetos que se legitiman y sujetos que no se legitiman. Esa era la idea de esa época en el siglo XVII. Este video, siguiendo con
Este video, siguiendo con la idea de la colonia, es importante porque este video es 2019, estamos en el 2020, esto fue el año pasado en Chile. Y aquí es la ciudadanía que está tumbando un monumento histórico en Chile. Esto no es en Colombia, esto es en Chile. Las protestas, creo que tuvieron que haber visto alguna de estas protestas televisivas, fue muy televisiva, fue mediático, y lo que demuestra un poco es esta estructura, este monumento es colonial, y lo que está un poco el símbolo de este video es que esta ciudadanía hoy en democracia entiende que esto es un símbolo de la colonia, es el símbolo que mata a Ben Viejo, es el símbolo que construye a una Cartagena racializada, donde lo negro es feo, malo, ¿cierto? Lo blanco es poderoso, bonito, ¿no? Donde este pelo no es lindo, donde este cabello es feo, es un pelo malo, ¿no? Y una estética a partir de la violencia. Entonces, muestro este video para que se den cuenta que hoy las personas en distintos lugares de la geografía latinoamericana están criticando la simbología colonial, que en su momento, por ejemplo, decían que yo no podía vivir con este cabello, o era un brujo, o era alguien eh, que no tenía posibilidad de vivir en esa sociedad, a no ser que fuese esclavo, ¿no? Entonces aquí lo que hay es como una crítica, ¿no? Y como que, no, bajemos ese elemento simbólico que no me representa. Es más, lo que está diciendo es que yo no, no tengo la posibilidad de vivir, ¿no? Por eso lo muestro, porque fíjense que antes la colonia, y en ese sentido la Inquisición, mató a Benco Viejo sin ningún problema, pero ya hoy la gente no, no va a aceptar eso, ¿no? Entonces, ese es otro elemento de lo político. La política también evoluciona, ¿no? Y si podríamos hacer un análisis, todavía existen unos elementos de la violencia allí, porque, bueno, tumbar esa estatua no es nada pacífico, ¿no? También hay gente que se va a sentir agredida por ese tipo de acciones. Pero bueno, me parece una cosa muy interesante. Fíjense que dice, tiran estatua de Pedro de Valdivia en Concepción, Chile. Sería bueno buscar, investigar quién es Pedro de Valdivia. Me queda de tarea, ya saben. Regresamos a Colombia y comencemos ya a trabajar todo esto, lo que es la violencia política. ¿Qué es la violencia política? ¿Por qué somos tan violentos en Colombia? Y ya saben que inicié con esta imagen de Pablo Escobar, ¿no? Que hace parte de lo político. Recuerden que Pablo Escobar fue el senador de la República y quiso ser presidente. Una persona que ejerció la violencia de todas las maneras, ¿no? Tenía un grupo de sicarios a los que él decidía quién se mataba y a quién no. Colocó carros bombas, fue digamos, el líder del narcotráfico en los 90. Fue una persona que le hizo mucho daño con la violencia y así hizo parte de la política. Entonces, eso lo que demuestra un poco es que Colombia continúa esa senda de que política y guerra conviven mutuamente. No hemos salido de esa idea. Entonces, aquí hay un elemento interesante y es Gaitán, que es este es el personaje que sale en el billete de 1000. Si tienen un billete de 1000, revísenlo, y si no lo sabían, pues ya lo saben. Ese personaje que sale allí se llama Jorge Eliezer Gaitán. Caudillo liberal, representante del Partido Liberal, y que fue posiblemente, iba a ser el presidente de Colombia en esta época, eso fue el 9 de abril, 9 de abril de 1948, por parte del Partido Liberal. Pero no fue presidente de Colombia por parte del Partido Liberal porque, bueno, sí, porque fue asesinado en ese 9 de abril de 1948. Por la historia dice que el conservadurismo mata a Jorge Eliezer Gaitán porque veían que digamos, su estructura política, sus ideas políticas no congeniaban con el conservadurismo, y ellos no, y como tenían mucha aceptación del pueblo, ¿no? Tenía aceptación del pueblo, la única posibilidad de que esto no se diera era matándolo.
Entonces aquí vemos el periódico Vanguardia Liberal donde dice que asesinado Gaitán por agentes del gobierno. En ese momento el gobierno era conservatismo. Un elemento clave de la historia política colombiana es que siempre han estado en el poder dos partidos, y uno, el rojo el liberal y el azul el conservador. ¿Qué pasa este 9 de abril de 1948? Hay un elemento que es el Bogotazo. Y el Bogotazo es que luego de que se asesina a Gaitán, que Gaitán es asesinado, ¿qué pasa? Toda esta gente que sentía que Gaitán representaba todas sus posibilidades, digamos, sus deseos, sus ideas de salir adelante, ¿no? Con una nueva política donde aparecían todas estas personas, todos estos campesinos que no eran beneficiados por las políticas del conservadurismo, tomaron las armas. Y si se dan cuenta la imagen, esta es una fotografía tomada ese día, porque ese día es importante. Ese día, después de que matan a Gaitán, todo el mundo tiene mucha rabia y comienzan a destruir Bogotá. Entonces ese día se llama el Bogotazo porque fue Bogotá una ciudad muy golpeada por la violencia, se destruyeron muchos elementos, entre esos, digamos, en Bogotá en esa época existían un medio de transporte que era como un ferrocarril muy pequeño, que eran los trolley. Y en ese día fueron destruidos todos. Si ese día no hubiese sucedido, si uno va a Bogotá, todavía uno veía como la gente se transportara en ese tipo de medio de transporte, ¿no? No sé si tampoco saben, pero en Cartagena también hubo un ferrocarril y que pasaba por la Torre del Reloj. Esa es una historia muy interesante también y es una historia económica. ¿Por qué dejamos una economía del ferrocarril para pasar a una economía del carro, entendiendo que el ferrocarril es mucho más barato? En fin, esa es otra historia, pero es muy interesante. Entonces, el Bogotazo es importante porque aquí se da una ruptura y comenzaron las personas a entender que como no había posibilidad política de llegar al poder, ¿no? Y de posibilitar mis derechos, o sea, como el Estado no me va a posibilitar mis derechos porque ya Gaitán no puede ir al poder y decirle, bueno, listo, vamos a darle una casa a usted, vamos a darle subsidios de vivienda, educación, en fin, como mataron a Gaitán, la gente dice, no, aquí la única manera de llegar al poder es con la violencia, entonces vamos a armarnos y nos vamos al monte. Entonces, aquí dicen los historiadores, y aquí en este libro también dice muy bien eso, es que empieza toda esa lucha armada organizada, ¿no? Donde comenzaron a organizarse con machetes, con armas de fuego, para defenderse del Estado primero y para ir a buscar ese poder político por medio de las armas. Entonces es súper importante. Entonces aquí voy con otra película y es Cóndores no entierran todos los días. Esta película la pueden conseguir en YouTube y muestra muy bien cómo se comienza a generar toda esa idea de lo violento y cómo la persona que no piensa como yo políticamente es mi enemigo y tengo que matarlo, ¿cierto? Para poder, digamos, que mis ideas políticas prevalezcan y poder construir la idea de país que yo quiero, ¿no? Y entonces, por ese lado, si no estás conmigo, si no piensas como yo, no eres legítimamente bien visto en esta sociedad y tengo que aniquilarte, ¿no? Entonces, la violencia se vuelve un elemento importante para hacer política. Entonces, si vemos aquí en esta película, recoge los sangrientos acontecimientos sucedidos durante una guerra civil que tuvo lugar entre el 48, desde el Bogotazo hasta hoy, en uno de los enfrentamientos más sangrientos del siglo XX en Colombia, ¿no? Entonces, es una película que habla de estos inicios de la violencia y nos explica muy bien. Entonces, si se ven esta película, creo que van a entender mucho mejor todos estos elementos históricos. El Bogotazo. Pero hay otro elemento que también, después de que las sociedades se construyen, después de que existe ya un elemento, un Estado que nos recoge a todos, y es que el Estado lo construimos, y como les decía antes, sí, ya las armas, cuando ya uno construye un Estado, las armas no las puede tener cualquier persona. Si ustedes van por la calle y un policía les encuentra con un arma, ¿qué les va a decir? Epa, esto es ilegal, ¿no? Porque en la Constitución dice que quien tiene la posibilidad y la potestad del monopolio de las armas es el Estado. ¿Y quién es el Estado? La policía y los militares.
porque son los que tienen la posibilidad, los que nos van a defender, ¿no? Entonces, hay una cosa que el Estado construye, es la represión. ¿Qué es la represión? La represión es vista o representada con los militares y la policía porque si nosotros, por ejemplo, hoy en día el ESMAD, queremos, digamos, exigirle unos derechos al Estado y salimos a las calles a demostrar nuestra inconformidad con algo, ¿qué va a pasar? Pues te van a reprimir porque al Estado no le va a gustar que tú alces la voz. Si nos damos cuenta, un poco lo que veíamos también en estas imágenes cuando la gente en Chile tumba este monumento, un poco el año pasado veíamos era eso, es la represión, cómo el Estado no escucha a la gente, sino que lo reprime. Entonces dice, este es Lenin, un teórico de la historia política marxista, donde dice que el Estado es el arma de represión de una clase social sobre otra, porque para Lenin, que eso lo explico yo un poco en el anterior video sobre la economía capitalista, el sistema económico se basa en eso, en que una clase social reprime a la otra. Esta clase social que está arriba controla las empresas, coloca a esta gente a trabajar y el trabajo de estas personas no se los da a ellas, sino que es acumulado por las personas dueñas de la empresa, ¿no? Entonces, como estas personas no se sienten no les gusta ese hecho de que les quiten todo ese trabajo que han realizado, entonces van a manifestarse y el Estado que hace, pues no, lo reprime con policía, militares y ESMAD en este caso. Entonces esto es bien interesante, o sea, ya hay otro elemento de la violencia política y es la represión. Aparece la represión como un elemento de defensa del Estado, de defensa del gobierno, de defensa de la estructura política que en ese momento está legitimada, ¿no? Y esos elementos de la violencia, que en este caso estamos hablando de la represión, tienen sus consecuencias. En Colombia tuvimos el año pasado y hasta hace poco manifestaciones donde la gente sale a las calles a pedir educación. Y en ese caso tenemos a Dylan Cruz, un muchacho, estudiante de universidad, que también estaba muy en deuda con el ICETEX y dijo, Estado, ¿por qué no colocan la educación gratuita? Sería mucho mejor que colocaran la educación gratuita. Yo ahora mismo estoy endeudado, no puedo seguir pagando y tengo que salir de la educación y tengo que ponerme a trabajar porque no tengo plata para educarme. Entonces, si tú colocas la educación gratuita, sería más fácil para mí ser alguien en la vida, ¿no? Pero entonces, bueno, ¿qué le dijo el Estado? No, no es así. El ESMAD mandó al ESMAD y desafortunadamente Dylan Cruz muere, fallece en una de las manifestaciones y pues se vuelve un símbolo como un montón de gente en este país que ha fallecido por exigir sus derechos. Entonces eso es súper interesante también revisarlo, o sea, cómo la violencia, sí, la violencia construye, en el sentido de que lo que hablábamos ahorita, la Revolución Francesa construyó la República Francesa, ¿no? Y la violencia construyó esta idea de libertad, igualdad y solidaridad, pero la violencia también destruye vidas, ¿no? Personas, sueños. Y entonces ahí donde uno dice que la política solo debería ser conversada, hablada. Vamos a dejar las armas. En un punto de la historia de Colombia, sí, las guerrillas se armaron precisamente porque no eran escuchadas, pero han pasado 50 años y no han sido escuchadas. Entonces, hablemos, dejemos las armas, vamos a hablar. Si en 50 años no se logró nada con las armas, ahora probemos 50 años más conversando a ver qué sucede, ¿no? Y dejamos de matar a nuestros jóvenes, dejamos de, de incluso mandar a la guerra, quiénes son las personas que van al ejército, quiénes son los que reclutan el ejército. Gente joven, pobre, que no tiene posibilidades como ustedes y como yo de estudiar, ¿no? Y fíjense, este es otro elemento y es el sujeto o la subjetividad subversiva. Esa es otra palabra de la violencia y de la violencia política, ¿no? El subversivo. Esa persona que usa las armas para defenderse del Estado, de la represión, y también que usa las armas para hablar. Y aquí tenemos a Carlos Pizarro, también fue guerrillero, este guerrillero subversivo hizo parte de la guerrilla del M-19.
de la cual también hizo parte Gustavo Petro, que hoy en día hace parte del Congreso. Y es la lógica que estoy planteando ahora, y es, fíjense que sí, la violencia en su momento nos posibilitó una lucha, una resistencia y tal, pero este personaje que ven aquí, este personaje que se llama Carlos Pizarro, creyó que ya estaba bueno, no, esto no nos va a llevar a ningún lado. Hay que conversar con el gobierno y hay que hacer la política de otra manera, ya no con la violencia. Y él decidió hacerla y fue candidato presidencial, pero en la segunda vez que fue candidato presidencial, pues hubo una operación toda, obviamente, ilegal, fuera de lo legal, porque era una persona que estaba buscando votos para ser presidente, y bueno, un grupo político mandó a asesinar y murió. En estos momentos, en la actualidad, su hija, María José Pizarro, es senadora de la República. Hay un documental muy interesante donde ella explica muchas cosas que piensa y obviamente muchas cosas de su padre, y sería chévere que lo vieran. No lo he conseguido por redes. Si lo llego a conseguir, se los comparto por alguno de estos medios. Algo que decía Carlos Pizarro era que por la paz siempre, pero con dignidad, con respeto, a un pueblo lleno de necesidades, a un pueblo en lucha, a un pueblo en combate. Entonces, sí, siempre esta lógica de la lucha, de la resistencia, de las palabras, aunque uno no crea, representan ese estado violento que vivimos en Colombia. Y fíjense que aquí está la paz. Si uno habla de paz es porque está en guerra, ¿no? Si uno exige la paz es porque hay un conflicto. Un pueblo en lucha, pueblo en combate, o sea, siempre como en Colombia, siempre el exigir derechos es como una lucha, o sea, siempre, eso uno lo ve hasta en los noticieros, cuando la gente le dice, oye, ¿y usted qué hace aquí en la EPS, en esta fila? No, aquí luchando con esta EPS, uno siempre va a encontrar eso, como no, nuestros derechos no están totalmente eh, eh, garantizados por el Estado, o sea, como que listo, aquí están tus derechos, toma, no, sino que siempre es como, tiene uno que estar encima del Estado exigiendo, y ahora estas empresas de la salud exigiéndoles que nos den salud, entendiendo que ya hay una constitución que nos garantiza la salud. Bueno, continúo con eso, fíjense, esto es de este año, esto es el tiempo de este año y ya van casi 90, 100 líderes sociales asesinados. Entonces, fíjense, eh, desde que la colonización llegó con los españoles a asesinar a la población indígena, a la población negra africana, a utilizarlos para sacar las riquezas del país, no han dejado de asesinar a la gente acá, y menos ahora porque la gente exige. La gente tiene más conocimiento y la gente exige derechos, derechos. Y así lo aseguran la ONG Indepaz, que hace un balance, y es terrible porque, como les hablaba hace poco, la guerrilla de la FARC creyó en una desmovilización, creyó en un proceso de paz que ustedes y yo vivimos con este gobierno de Santos, y que a partir de esa firma del acuerdo ya van 20 personas asesinadas. De esas personas que dijeron, sí, yo estoy de acuerdo, vamos a hacer la paz, les entrego mis armas y vamos a construir una Colombia diferente. ¿Qué está haciendo el Estado? Los está matando. O sea, no entiendo. Si estas personas están diciendo, queremos la paz, te entrego las armas, vamos a construir una sociedad diferente, creo en esa política que deja las armas a un lado y quiere conversar de tú a tú, ¿por qué el Estado sí, el Estado y la sociedad colombiana no acepta que esa es la nueva política, ese es el futuro de la política? Esa idea de Pablo Escobar de asesinar a todo el que no piensa como yo, por eso lo coloqué del primero, porque esa es la simbología cultural nuestra, o sea, está allí, Pablo Escobar, o sea, plata fácil, me armo y todo el que está en contra mía, pues lo mato, o sea, esa idea tiene que ya desaparecer de nuestro país, de nuestra ideología. Y aquí tenemos a Timochenko, que en ese momento acá vemos, fíjense en esta imagen, está el rostro de Timochenko aquí, y acá vemos JEP, Justicia Especial de Paz, ¿no? Y en esta noticia me parece interesante, que es de mayo 29 del 2019, donde dice que siente vergüenza de lo que las FARC hicieron en el conflicto, ¿no?
Y bueno, hay una cosa que yo no he hablado acá, que es del paramilitarismo, pero bueno, al final esa también es otra estructura política, otra estructura armada que hace política con las armas, ¿no? Y que está en contra de todas estas ideas de las guerrillas, que eso es otra, digamos, eso habría que explicarlo en otra clase, en otro video. Pero lo que me interesa aquí es mostrarles que esta persona, después de hacer la violencia, después de hacer la guerra, se dio cuenta que lo que estaba haciendo estaba mal. Y hoy, ese 29 de mayo, dijo que se arrepentía, que sentía vergüenza. Y eso es importantísimo. Es importante. Que una persona que toda la vida hizo la guerra hoy diga, no, esto no está bien, esto no nos va a llevar a ningún lado. Entonces, este es el camino. Este es el camino precisamente porque, como les decía al inicio, yo quiero finalizar la discusión y digamos, esta línea de ideas explicándoles que la democracia a la final es el Estado, el lugar donde vamos a crear derechos, sociedad, lo político, lo público y dejémosle las armas a la policía y a los militares. Las ideas se tienen que sostener por los argumentos, no por la pistola, no por el arma que tú tengas en el bolsillo. El arma deben ser los argumentos. Ya estoy terminando, siempre me extiendo, pero inevitablemente hay que explicar para poder como analizar el asunto. Una película que se llama Mano Sucia, la pueden conseguir en este enlace que está acá abajo. En este portal pueden conseguir muchas películas gratuitas. Este es el enlace de la película y me parece interesante porque es una película que ya nos muestra la actualidad. Cómo es vivir, en este caso, en Buenaventura. Dos jóvenes en Buenaventura que les toca hacer lo que creo que a la mayoría de los jóvenes en estos lugares periféricos donde están empobrecidos, les toca hacer. Y es vivir del narcotráfico, del microtráfico, ¿no? Y estas personas tienen que asumir eso, pero sus sueños son otros, sus sueños no son vender droga, no es hacer negocios con la droga, sino es simplemente uno de estos personajes quiere ir a Bogotá y otro quiere ser rapero, pero no encuentran otra manera de hacerlo sino entrando en ese mundo, porque pareciera, porque el Estado, porque las estructuras sociales no les permiten otra cosa. No hay educación gratuita, no hay salud, no hay casa digna, en fin, entonces no hay otra vía. Pareciera que esa fuera la única vía. Entonces es interesante esta película por eso. Y creo que finalizo aquí con esta persona que en su momento fue guerrillero, que estuvo en la guerra, en el M-19 también, como lo mostré ahorita, Carlos Pizarro. Y fíjense lo que dice esta persona hoy. Creo que lo conocen, ¿no? Y creo que, bueno, muchas personas votaron por él y casi que es presidente de Colombia. Y dice que la lucha más importante que cualquier líder político podría asumir por su sociedad es sacarla de la guerra y lograr entregarles a las actuales generaciones y a las futuras un país que conviva en paz. Uno de los elementos importantes por los que Colombia tiene que salir de la guerra es porque ya tenemos que dejar ese tema de lado, o sea, ya nos hemos desgastado mucho en esa discusión. Aquí lo que hay que hablar hoy es de ciencia, por ejemplo. Tenemos una pandemia que nos tiene arrinconados porque no tenemos cura, porque la plata se va en armas, ¿no? Entonces, si Colombia hubiese dejado de pelear y de creer que las ideas políticas las iba a consolidar con las armas, pues ya nos tuviéramos que haber dado cuenta que eso no nos va a llevar a ningún lado y que esa platica funciona es para mejorar colegios, ¿no? Para mejorar universidades, para mejorar hospitales, para mejorar la vivienda de mucha gente empobrecida. Y eso es una de las cosas que, digamos, Colombia tiene que buscar en estos momentos. Que que la guerra y la política dejen de ser amigas, que solo sea política y que la política sea de la conversación. Entonces, muchísimas gracias. Es todo por ahora. Cualquier pregunta, bienvenida. Si necesitan algún tipo de explicación o no entienden algo, pues ya ustedes ya saben cuáles son los vehículos para hacer llegar ese tipo de comentarios, información nueva, investigación que tengan por allí. Y no me queda más sino que decirles muchísimas gracias. Hasta luego.